Raditz y Eri habían llegado al planeta Raditz 74, propiedad del emperador Raditz, y su alumna Eri. Aquel planeta era el que tenía la tecnología más avanzada en dicho universo. Combinando los recursos de la Tierra, estos lograron crear un portal. Al principio serviría para conquista y expansión del imperio, pero ahora era una ruta de escape. La antimateria se expandió por aquel universo conquistado como si de una plaga se tratase. Nadie lo entendió, ni siquiera su gobernante, que con sus poderes fue incapaz de defender su reinado. La máquina está lista, maestro. Pasa tú primero, yo me quedaré para dejar una partícula de ki que destruya la máquina y así esta plaga no se extienda al siguiente mundo. La joven Peliceleste hizo caso a su maestro cruzando el portal mientras el Saiyajin se quedó durante unos segundos más sintiendo como su reino se escapaba por aquella fuerza fundamental de caos. Y antes de poder cruzar pudo verlo de frente, aquel antidios, el destructor de la materia positiva, un ser de tamaño cósmico, el antimonitor. Un gran temor invadió al Saiyajin, que apretó los puños con gran furia lanzando su mejor ataque hacia él, pero lo único que logró que el antidios lo mirara como si fuera una basura. Eso hirió su orgullo, pero con esa misma furia se llenó de determinación. Maldita porquería, no me interesa qué demonios seas, pagarás por esta humillación. Hacia un Saiyajin. Al terminar su amenaza escapó por el portal mientras el planeta explotaba. Pero eso era irrelevante, el universo de los antiguos héroes fue desintegrado por completo gracias a la antimateria. Raditz y Eri llegarían a un nuevo mundo en donde por fin podrían pensar en qué demonios acababa de ocurrir. Aquel ser había aparecido y extendido su voluntad a través de la antimateria. Era una plaga viviente que devoraba la materia positiva. La vida en sí misma corría peligro. No, la existencia entera se veía amenazada. Ambos se levantaron y rápidamente la Peliceleste se posicionó al lado del Saiyajin, que intentó buscar algo con su vista. Sin embargo no encontraría nada, haciéndolo suspirar. Parece que finalmente encontramos un lugar de descanso, Eri. Maestro, ¿qué fue eso que devoró nuestro imperio? No quedó nada de lo que usted había construido. Eso ya no importa, tenemos que encontrar algún método para frenar a esa cosa. ¿Viste cómo llegó a tu mundo? Temo decir que puede hacer lo mismo con cualquier otro lugar donde vayamos, solo es cuestión de tiempo para que nos encuentre. Y lo peor es que la brecha es tan grande que le puedo ganar, expresó el Saiyajin, apretando los puños con furia. De momento, ten mi máquina de viaje dimensional, dijo, quitándose su brazalete otorgándoselo a su alumna. Pero tenemos que vencerlo. Lo sé, estoy consciente de eso, pero de momento vamos a entrenar. Adelante, como te enseñé a pelear, Eri. Pero antes de empezar a entrenar serían sorprendidos por un fuerte retumbar. Un enorme árbol se alzaría en los cielos junto a una risa estridente de un ser que había alcanzado el punto máximo del poder. El revivido Madara Uchiha no solo se había liberado del Edo Tensei, también había conseguido convertirse en un dios. Absorbió el poder de la bestia de 10 colas y del árbol Shinju. Eso lo había dotado de un poder colosal, una regeneración absurda. Un dominio perfecto de los 5 elementos, los doujutsus bajo su yugo, y un dominio sobre clones suyos en otra dimensión, volviéndose prácticamente una deidad omnipotente. Aquel dios levantó su brazo y frente a la oleada de ninjas y revividos por el Edo Tensei hizo descender un sinnúmero de meteoritos. Los ninjas quedaron estupefactos, pero alguien pasó al frente, un joven de cabello rubio, chaqueta y pantalón naranja. Este entrecerró sus ojos, su piel se envolvió en un fuego salvaje pero controlado. Unas esferas oscuras se posicionaron a su espalda y un báculo oscuro apareció en su mano. A él se agregaron algunas líneas negras que lo hacían ver como un semidios. El joven abrió los ojos mirando de manera desafiante al último Uchiha, invocando un zorro amarillo de 9 colas con el que protegió a sus aliados. De pronto, el dios ninja fue partido a la mitad por un chico de su mismo clan. Este poseía no solo el Eternal Mangekyo Sharingan, también tenía el Rinnegan, el ojo giratorio de Samsara. Aquel joven, Sasuke Uchiha, se había atrevido a atacarlo. Pero la ofensa fue castigada de inmediato, pues algo de otra dimensión se encargó de mandarlo a volar mientras él se regeneraba como si nada.
Sus intentos son inútiles, no peleen más porque yo, el gran Madara Uchiha, he obtenido los poderes del sabio de los 6 caminos, y nadie podrá detenerme, ni a mí, ni a mi plan del Tsukuyomi infinito. Tanto Sasuke como Naruto se quedaron observando cómo Madara se reía, totalmente desquiciado por el poder y convencido de su propia omnipotencia. Nosotros acabaremos contigo, respondió el Uzumaki con determinación frente a su enemigo haciéndolo reír más. Sus poderes aumentaron porque obtuvieron los regalos de ese viejo. Sin embargo, yo poseo esos 2 poderes juntos, arte sabia, estilo de sombra, ramas de relámpago. De las palmas del Uchiha saldrían rayos morados, pero Sasuke lo esquivaría sin dificultad, y Naruto aprovecharía intentando atacarlo con báculo. Madara sería tomado por sorpresa, pero no era nada que su limbo no pudiera detener. Sin embargo, su sorpresa llegó al ver cómo Naruto bloqueaba un ataque desde la otra dimensión dejándolo confundido. ¿Vieron mi limbo? Ya entiendo, el Rinnegan le permite a Sasuke verlo, y Naruto aunque no lo vea sí es capaz de sentir el limbo. Debo admitir que eres rápido, Sasuke, dijo el Uchiha más fuerte. Naruto levantó su mano creando un Rasengan especial mientras que su amigo Uchiha levantaba su mano creando un Chidori de color oscuro. Aquel ataque chirriaba como miles de pájaros cantando la tonada del fin. Ambos ninjas se lanzaron logrando golpear los costados del malvado dios Shinobi, pero eso no fue nada ante la grandeza de su poder, fue como si 2 insectos intentaran dañar a un dinosaurio. La ventaja del sabio Uchiha era tan colosal que incluso cuando las técnicas estaban siendo ejecutadas contra él había logrado moverse a otro lado con su limbo. Ninguno de los 2 ninjas lograba ver qué ocurría hasta que escucharon un quejido de una voz familiar. Cuando voltearon fue demasiado tarde pues Kakashi había perdido uno de sus ojos siendo arrebatado por aquel que dominaba todos los doujutsus existentes. La risa estridente de Uchiha se haría presente llamando la atención de los hijos reencarnados de Agoromo. Desde el cielo, aquel dios Shinobi veía a quienes se le oponían como mera basura, seres indignos de que él bajara tan siquiera la vista, pero ahí estaban, oponiéndose ante lo inevitable, pero eso no hacía más que emocionarlo por la batalla. Dios alzó su mano y dictó su veredicto ante sus opositores, la destrucción inminente. Madara creó un centro gravitatorio empezando a atraer la materia a su alrededor. La realidad misma se doblegó y obedeció la voluntad del dios maligno de los shinobis que ejecutó su Chibaku Tensei. Maestro, deberíamos intervenir. Después de todo esos sujetos pueden ser útiles. No, déjalos que sigan jugando a ser fuertes, Eri, pero siendo sincero, el único que me intriga es aquel sujeto blanco de cabello largo. Maestro, mire eso, dijo la peliceleste observando horrorizada como unos seres de oscuridad aparecían lentamente extendiéndose por aquel mundo. Maldita sea, ¿qué demonios son esas cosas? Debemos exterminarlas. Los demonios sombra aparecerían en el campo de batalla de la gran cuarta guerra de los shinobis llamando la atención tanto de ninjas como revividos al no entender qué demonios eran esas cosas. Aquellos seres se lanzaron con una agresividad casi animal, una furia contra sus opuestos positivos. La atención del equipo 7 por un segundo se desvió de Madara para observar la nueva amenaza en el campo de batalla. Pero, ¿qué demonios son esas cosas? Aparecieron de la nada. Probablemente sea culpa de Madara, él debe estar invocándolos, como si fueran los Zetsus. Al escuchar eso, Sakura se llenó de valentía atacando al dios ninja. Este se encontraba en un pequeño trance pero reaccionó bloqueando el ataque de la ninja con su limbo para posteriormente sacársela de encima. Esas cosas, ¿qué son? Yo no las traje hasta aquí, se dijo el Uchiha mentalmente esperando para ver cómo actuaban aquellas criaturas. Los demonios sombras se abalanzaron en contra de revividos y ninjas por igual, no había diferencia para ellos, solo buscaban una cosa, la extinción total de la vida. Las bajas fueron casi inmediatas, los demonios pasaron a gran velocidad rasgando el estómago de algunos ninjas que reaccionaron al instante de que empezaron los ataques de las criaturas. Hashirama esquivaría uno de los ataques de los sirvientes del antidios para posteriormente crear la estatua de las 1000 manos con su Mokuton. El coloso de madera no solo protegería a sus aliados, tiraría también golpes con sus innumerables y gigantescos puños arrasando a cuanto demonio sombra se le atravesaba.
Tobirama ayudaría poniendo un muro de hielo. Los sirvientes del antidios se estrellaron contra el frío absoluto, pero su rabia no tenía igual. A base de ataques con sus garras empezaron a partir lentamente la defensa del segundo Hokage. Pero este no se quedó de brazos cruzados y con sus magníficos jutsus de hielo logró crear proyectiles repeliendo a los demonios sombra que intentaban atacar a los ninjas, a pesar de sus esfuerzos. La cantidad de demonios sombra cada vez era mucho más, decenas, centenas, miles, millones o billones, no importaba cuánto destruyeran, ellos seguían apareciendo. Tsunade levantó el suelo de un puñetazo, eso lo aprovechó Hiruzen y Minato, el primero con una gran bola de fuego, el segundo con un Odama Rasengan. Pero aquella luz de esperanza solo era una blasfemia en contra del inevitable destino que otorgaba el antimonitor. Algunos demonios sombras se movilizaron a una velocidad vertiginosa, no todos fueron capaces de reaccionar como los Hokages, y su destino fue sellado. Los gritos empezaron a hacerse presentes, ya no eran rugidos de guerra. Era un grito de auxilio desesperado en una carnicería, los jutsus volaban de un lado a otro pero aún así, a veces no era suficiente. Los heraldos de la antimateria con tajos rápidos despedazaban estómagos y cráneos por igual. El panorama rápidamente cambió de esperanza contra Madara al horror más puro frente a los demonios sombra. Algunos levantaron muros de tierra y otros atacaron con jutsus de fuego. Los demonios sombra se siguieron expandiendo por todo el campo de batalla esquivando los ataques elementales de los ninjas. Simplemente no eran rivales para los heraldos de la antimateria que se paseaban por la guerra destruyendo a quien se les ponía delante. Los gritos de horror despertaron del shock al equipo 7 que no dudó en abandonar a Madara para auxiliar a sus amigos. Un Naruto completamente furioso al ver lo que pasaba en el campo de batalla creó sus clones que prepararon distintos Rasen Shurikens elementales que lanzó a los demonios sombra. Sasuke no se quedó atrás y creando su Susanoo alejó a todos sus enemigos logrando crear una distancia considerable entre los heraldos del antimonitor y ellos. Sakura, tienes que aprovechar para curar a los que puedas. Pero Kakashi Sensei, no hay casi nadie a quien curar, mencionó la pelirrosa completamente horrorizada al ver a quienes eran sus compañeros y amigos totalmente destrozados a manos de los demonios. El miedo invadió tanto a maestro y alumna, era simplemente repugnante, pero Sakura, recogiendo todas las fuerzas de su interior se llenó de valentía e intentó ayudar a quienes todavía tenía la suerte o la desdicha de seguir aún vivos y conscientes. Naruto, estas cosas no las está controlando Madara, mira cómo se acercan hacia él. Si no es Madara, entonces ¿quién demonios controla esas cosas? Preguntó el Uzumaki confundido al ver cómo los demonios sombra se acercaban hacia el sabio Uchiha. Es hora de intervenir, Eri, mandó Raditz a su alumna mientras pulverizaba a una docena de demonios sombra que se acercaron a ellos. Un poco tarde para eso, ¿no cree maestro? Jeje. Ambos se pondrían espalda con espalda lanzando ráfagas que desintegraban a los demonios sombra, pero los heraldos empezaban a superarlos en número logrando acorralar al Saiyajin y a la conquistadora. Una gran horda se amontonaría contra ambos pero los dos saldrían volando hasta la estratosfera para acto seguido bajar sus brazos creando millones de ráfagas de ki que iluminarían la mayor parte del planeta. Ese destello, ¿qué diablos está pasando? Esto no es algo que yo haya anticipado, y estos sujetos al igual que ese par de destellos salieron de la nada. Bueno jajaja, no importa, yo me encargaré de eliminarlos a todos. El dios de los ninjas bajaría la mirada viendo cómo aquellos seres de oscuridad se acercaban, una sonrisa se formó en su rostro ante el desafío que se le había impuesto así que confiado, alzó su brazo nuevamente creando un centro gravitatorio. Los monstruos de la oscuridad que se acercaban LOL empezaron a dejar de tener control de sus propios movimientos siendo atraídos por la fuerza de absorción del Chibaku Tensei. Todos en el campo de batalla voltearon a ver el enorme asteroide que el Uchiha había formado, incluso Raditz y Eri voltearían la mirada ligeramente intrigados, pero ese no era todo el poder de aquel dios shinobi. Tan rápido como se formó el primer asteroide, una decena más de estos empezaron a bajar del cielo mientras él se reía con completa seguridad en sus poderes. El equipo 7 vio horrorizado como Madara no distinguía de demonios o ninjas haciendo que tanto Naruto y Sasuke invocaran a Kurama para reforzarlo con Susanoo protegiendo a sus amigos de la brutal colisión que había formado el Uchiha divino.
Maestro, mira eso, otra vez está aquí. No, de ninguna manera eso puede ser posible, llegó hasta aquí tan rápido. No solo eso, insignificante alimaña, todo el multiverso está pereciendo bajo mi mano, la mano de la antimateria. El oscuro paisaje en el que se encontraban lentamente empezó a presentar manchas que se expandían hasta más allá del infinito mismo. El espacio-tiempo se desgarró ante la presencia del antimonitor, que soltó una risa helada y despectiva hacia aquel universo. Los que seguían con vida se tomaron sus cabezas horrorizados por la voz del antidios. El terror a lo desconocido, a lo inimaginable, fue tal que incluso algunos preferían perecer bajo sus propios términos antes de tan siquiera poder verlo en persona. Puedes correr y esconderte en el universo que se te plazca, chico mono, pero la verdad es que yo siempre llegaré, no importa en qué lugar de esta repugnante e infinita creación te escondas. La antimateria lo consumirá todo hasta que ya no tengas dónde escapar o esconderte. Raditz, completamente aterrado, puso a Eri atrás de él para protegerla de semejante aberración cósmica, el final absoluto, y el dios que dictó sentencia sobre el multiverso. Los ninjas aún vivos vieron al ser cósmico frente a ellos. Era gigantesco, de proporciones imposibles, más allá de la lógica y las dimensiones. Los rostros eran de un horror que nunca entenderían. Que comprenderlo solo los haría querer arrancarse los ojos y suplicar por un destino piadoso. ¿Qué rayos es esa cosa?, preguntó el Uzumaki anonadado por el tamaño de aquel ser. ¿Pero qué demonios es esta cosa? Nunca había visto algo similar, y esa energía, la desconozco por completo. Vamos, ¿por qué no se oponen y me atacan? No me digan que tienen tanto miedo que no pueden moverse. Madara sonrió ante el reto, atacando inmediatamente con sus relámpagos. Sin embargo, para el dios de la antimateria eso era menos que nada, y con uno de sus dedos mandaría al Uchiha al suelo burlándose de su pobre nivel. Pero nuevamente las risas del dios Shinobi se hicieron presentes, elevándose al cielo y levantando su mano. Un sinfín de meteoritos salieron en contra de aquel ser cósmico que liberó más antimateria, erradicando todo lo que el sabio Uchiha le lanzaba. Emi, prepara la máquina, nos llevaremos a los más poderosos y nos vamos. Pero maestro, esto necesitará unos segundos para abrir el portal. No te preocupes, yo te cuido la espalda. La peliceleste sonrió asintiendo para empezar a manipular la máquina de su muñeca mientras el Saiyajin volaba donde estaba el equipo 7. Ustedes, ¿conocen al sujeto que está enfrentando al antimonitor? El que está tirando meteoritos. Es Madara, y es nuestro enemigo. ¿Quién demonios eres tú? ¿Acaso conoces al otro sujeto, no es así?, preguntó Sasuke levantando su mano hacia el invasor. Sí, es una especie de antidios, apareció en mi mundo y lo destruyó con esas cosas que llama antimateria. Tenemos que abandonar este universo cuanto antes y reunir más aliados para vencer a esa cosa. Ni loco dejaremos que eso destruya nuestro hogar, ni tampoco nos iremos. Mocoso idiota, no le puedes ganar, nadie puede. Pero el equipo 7 no haría caso, yendo a atacar directamente al antimonitor. Rayos, tendré que intervenir. El Saiyajin se lanzaría con un ataque cargado junto a Naruto y Sasuke, que usarían sus mejores técnicas, el Rasen Shuriken junto a las Budodamas y la flecha de Indra. Madara no se quedaría atrás y juntaría todas las Budodamas lanzándola contra el dios de la antimateria. Los ataques impactaron en aquel dios, pero no hubo nada, ni un rasguño, ni resoplido, ni siquiera la furia, solo desprecio y decepción ante quienes tenía delante. Así que nada te afecta, ¿verdad? Entonces te pondré a dormir, para siempre. El Uchiha sabio volteó a la luna reflejando su Rinne Sharingan en ella para crear el Tsukuyomi infinito. Pero bastó una de las manos del antimonitor, que tomó la luna y con un apretón de su mano la deshizo por completo, dejando horrorizados a los presentes, menos a Raditz, ya que este sabía que eso no era ni una fracción de su verdadero poder. El portal está listo, maestro, hora de irnos. No podemos llevarnos a todos, y el que más nos sirve está sorprendido. Ustedes idiotas, reaccionen de una vez y vámonos, ya habrá tiempo para venganzas después. No hubo reacción, los presentes se quedaron en un silencio absoluto al ver que nada era capaz de herirlo o tan siquiera rasguñarlo. Raditz tuvo que tomar una decisión rápido. Se acercó a Madara, que era el más cercano, y de una patada lo hizo atravesar el portal.
Seguido de eso fue Eri y finalmente el Saiyajin que estaba por tomar a Naruto y Sasuke. Sin embargo, un rayo de antimateria partió a Sasuke a la mitad obligando al emperador a marcharse de aquel mundo que lentamente sería devorado. El equipo 7 al ver a su amigo caído se quedaron en shock, menos Naruto, él creó al Kyuubi atacando con todo su poder al antimonitor, pero era en vano, la antimateria se expandió hasta que el mismo Naruto fue devorado por la antimateria. Los 3 sobrevivientes llegarían a una nueva realidad pudiendo respirar aliviados, pero tanto el Saiyajin como su alumna sabían que eso no era por mucho tiempo. Raditz le tendió la mano a Eri la cual se levantó de un tirón. Oye tú, despierta de una buena vez, sabandija. No me llames así, y dime qué era esa cosa. Destruyó la luna como si nada. Jajaja, ¿eso te sorprende? ¿No has visto nada? Si piensas que eso fue grandioso o aterrador no estás ni cerca. Mi maestro es capaz de pulverizar una estrella y no es capaz de hacerle nada a ese devorador de universos. Si te asusta que haya destruido la luna con una mano entonces eres un inútil. Cierra la boca. Bien, ¿cuál es su gran plan entonces? Porque aquí solo veo a 2 de ustedes. Tú ya eres el tercero. Tenemos que buscar a los guerreros más poderosos de este universo antes de que el antimonitor venga. Hasta eso, anda preparando la máquina, Eri, solo en caso de que debamos abandonar este universo antes de tiempo. Sí, maestro, pero tengo una duda, ¿cómo llamará la atención de los más poderosos? Aunque conociéndote, creo que ya me doy una idea. El Saiyajin empezó a concentrar su poder haciendo temblar el planeta donde se encontraban con la finalidad de atraer a los guerreros más poderosos. Y bastaron unos segundos para que un ser de armadura dorada y un viejo se hicieran presentes en el lugar llamando la atención de los 3 viajeros. ¿Ustedes quiénes son? Nunca los habíamos visto antes, y por lo visto no llevan ninguna armadura de algún tipo, ese ropaje es muy convencional para ser de la armada de algún dios. Así que ustedes son los más poderosos de esta dimensión, un viejo y un ciego. Parece que no provienes de este universo, ni siquiera siento tu cosmos. ¿A qué dios sirves? ¿O por qué has venido hasta aquí? Responde. Yo no respondo a ningún dios, yo soy un emperador Saiyajin, ella es Eri, mi compañera, y este otro ni siquiera sé cómo se llama pero es un aliado para una amenaza mayor de lo que ustedes imaginan. No me hagas reír, no hay peor amenaza que el terrible dios Hades. Veo que la estupidez es algo que abunda en este planeta, ¿no se supone que los ancianos son sabios? Parece que me equivoqué. Espera, Shaka, podría saber si es mentira. A lo mejor nos convence. El Saiyajin se cruzó de brazos al intuir que querían leer su mente, él como todo guerrero orgulloso no iba a dejar tan fácil eso pero de igual manera, estaba el miedo, la sensación escalofriante que provocaba el antimonitor. Si quieres leer mentes, entonces adelante, puedes ver mis recuerdos. Que así sea, jovencita, pero antes dime algo, ¿cómo te llamas? Me gustaría saberlo. Me llamo Eri, y no soy una jovencita cualquiera, soy una conquistadora. El caballero puso su mano encima de la cabeza de la peliceleste y empezaría a ver su pasado, como Raditz exterminó tanto a héroes como villanos en su mundo, como la rescató de un lugar destruido, como la cuidó, como la entrenó pero a su vez. También como Eri se había vuelto una conquistadora de mundos, y finalmente como ambos juntos levantaron un imperio bajo la mano de Raditz, y como no, también vería al horror encarnado, al antimonitor. Los dos son seres horribles, tanto tú como ese sujeto pero debo decir que es verdad Doko, ambos huyen de algo que ha desaparecido universos enteros en cuestión de segundos. Entonces creo que lo mejor será llevarlos con la diosa Atena, es lo mejor que podríamos hacer ya que no tenemos solo a Hades como problema. Por cierto que viste Shaka, me intriga a decir verdad saber de estos viajeros. Son conquistadores de mundos, se dedicaban a destruir y gobernar en su universo, pero la amenaza de la que huyen sí es algo que nos debe preocupar porque tarde o temprano llegará aquí, en cuanto al de traje blanco no lo sé. Pero debe ser igual a ellos, unas basuras. Entonces la llegada de ese terror cósmico es lo que te hace no destruirlos, ¿verdad? Te entiendo, Shaka. Pasado unos minutos los santos dorados llegarían junto con los conquistadores al templo de la diosa Atena la cual los vio con sorpresa,
No esperaba ver a 3 sujetos peculiares acompañando a sus caballeros más poderosos. La misma reacción la tuvieron los demás caballeros, siendo estos Seiya, Ikki, Shun y Yoga. Shaka, Doko, ¿quiénes son las personas que traen con ustedes? No puedo sentir sus cosmos. Ni siquiera te esfuerces, jovencita, de igual manera, nosotros podemos sentir tu ki. Oye, ¿cómo te atreves a hablarle así? Por si no lo sabes, ella es la diosa Atena. Si su diosa es una mocosa, entonces cuando llegue el antimonitor llegará a inundar todo con su antimateria. Los caballeros apretaron los puños con ira ante el emperador Saiyajin, quien permanecía impasible. Antes de que alguno de los caballeros hicieran algo, fue Atena la cual dio un paso al frente. Shaka, ¿por qué has traído a este señor hasta aquí? Solo veo a alguien lamentable. Diosa Atena, entiendo que estos sujetos son desagradables, pero créame, esta vez debemos escucharlo. Y dime, ¿qué te trae hasta acá? Porque dudo que sea para pelear, no eres tan tonto aunque lo parezcas. Lo resumiré rápido, un destructor de universos llegará, no es una simple destrucción a nivel material, lo destruye todo, el espacio, el tiempo, los axiomas, ese ser cósmico llegará tarde o temprano. Yo y Eri hemos viajado entre universos escapando de él, destruyó el universo de donde yo y Eri venimos, destruyó el universo del sujeto que nos acompaña, y si no hacemos algo, pronto destruirá este universo y los demás. Vinimos porque estoy formando un ejército para vencerlo. Saori por un momento sintió ganas reales de burlarse del Saiyajin, pero al ver el asentimiento del santo de Virgo apretó su báculo, tomándose en serio lo que el emperador decía. Diosa Atena, este sujeto y la chica de pelo celeste son conquistadores de mundos, son gente horrible, pero cada palabra que dicen es verdad. Esa entidad cósmica puede llegar a ser más peligrosa que el mismísimo dios Hades. No puede ser, ¿cómo puede existir una amenaza más grande que el rey del inframundo? Eso es imposible. Créelo, enano, ese sujeto es aterrador, va más allá de los conceptos y de las dimensiones. Entonces, ¿cuál es tu plan? Después de todo, si quisiste llamar nuestra atención, dudo que sea solo para un aviso. Como mi maestro dijo, él está reuniendo un ejército de los más poderosos de distintos universos, eso con la esperanza de que podamos ganarle entre todos. Si lo que dices es cierto, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Preguntó Atena preocupada. No lo sé, pero te puedo asegurar una sola cosa, él es inevitable, así que no perdonamos más tiempo y empieza a organizar todos tus soldados. Doko, encárgate de reunirlos a todos, tendremos que avisarles que se preparen para una guerra más peligrosa que el dios Hades. En cuanto a ustedes 3, ¿qué harán? Ustedes tienen conocimientos, nosotros números y poder, les sugiero que se pongan a entrenar. Eso íbamos a hacer, y otra cosa, una vez que tengas a todo tu ejército reunido nos vamos a otro lugar, uno donde ese miserable no nos pueda alcanzar tan fácilmente, ahí podremos entrenar y organizarnos mejor. Maestro, pero no conocemos ningún lugar así. Eso ya lo sé, pero tenemos que buscar un lugar vacío para poder estar alejados lo más posible de ese sujeto, de lo contrario, sin organización seremos destruidos al instante. Puede que haya una solución a eso, cuando aquel monstruo aparezca en este mundo lo mandaremos directamente al inframundo. Jajaja, ¿y qué? Encerrarlo como un animal no lo va a detener ni 2 segundos. No seas tonto, ella debe tener un plan para mandarlo específicamente ahí, interrumpió Madara a Raditz. Así es, lo mandaremos al inframundo para que esté ocupado en contra del ejército de ese reino, y como no, su pelea contra el dios Hades, eso nos dará el suficiente tiempo para escapar a otro universo. Tendré listos a los caballeros capaz de enviarlo al inframundo. Si ese es el caso, está bien, pueden quedarse aquí hasta que ese sujeto aparezca. Espera, maestro, ¿dónde crees que vas? No puedes ir solo, es peligroso. Quédate, Eri, yo iré a buscar más personas que nos puedan ayudar, separaré el brazalete, si él llega aquí antes que yo, te vas, no importa el resto, simplemente huyes a la siguiente dimensión, y no importa que tantos infinitos universos hayan. Yo te encontraré. El Saiyajin tomó el brazalete de viaje dimensional logrando separarlo en 2 partes, entregándole uno a Eri para después él irse a otra dimensión.
La paz reinaba en el universo 7 después de haber vencido al Cell Max, un ser que, nuevamente había amenazado con la destrucción del universo. Afortunadamente Gohan y Piccolo habían sido capaces de vencerlo sin la ayuda de Goku y Vegeta. Gohan, has progresado mucho hijo, pero no debes perder la práctica en los combates. Lo sé papá, por eso quería entrenar contigo, para que me ayudes también a controlar mejor mi nueva transformación. Vaya, con que ese fue el poder que sentí cuando venciste a la máquina que se parecía a Cell según me contaste, el modo bestia, ¿no es así? Pero no nos apresuremos, empezaremos con una batalla en estado base, después iremos incrementando nuestro nivel. Me parece fantástico papá. Ambos Saiyajins se pusieron en posición de batalla mientras que Broly, Vegeta, y una emocionada Pan quedaban como espectadores. La pelea comenzó con Gohan intentando tomar por sorpresa a su padre, pero Goku con una sonrisa bloqueó el ataque alejando a su hijo con un ligero golpe en el pecho. El híbrido sonrió y nuevamente se lanzó. Esta vez logró su cometido al tomar al Saiyajin puro por sorpresa impactando un golpe en la cara que lo mandó a volar. Gohan no detuvo su ofensiva pero Goku lanzó varias ráfagas obstaculizando la visión del híbrido facilitándole la tarea. A gran velocidad Goku le encajó una patada que dejó a Gohan sin aire y con otra lo alejó. Por unos instantes Gohan lució aturdido, cosa que el Saiyajin puro aprovechó intentando conectar un codazo. Pero el híbrido fue más rápido, desapareciendo y apareciendo en la espalda de su padre conectando un codazo en la espalda que lo hizo caer de rodillas al suelo. Pero casi al instante Goku se levantó solo para percatarse que su hijo le había lanzado un Kamehameha con su máximo poder. Sin embargo Gohan se había olvidado por unos instantes de una técnica de su padre, la teletransportación. El Saiyajin puro ya estaba en su espalda propinándole que había hecho a Gohan retroceder. Este se limpió el polvo y se transformó en su estado definitivo haciendo sonreír a su padre que usó el Super Saiyajin 2. Ambos se elevaron y empezaron a preparar un Super Kamehameha para medir las fuerzas del otro estando transformados. ¡Demonios! ¿Qué son todos estos temblores? Ojalá no sea otro enemigo que amenace la Tierra. Tranquilo Yamcha, son solo Goku y Gohan entrenando. Después de lo que pasó con Cell Max, el espíritu guerrero de Gohan volvió y le pidió a Goku que por favor entrenaran un poco. ¿Pero no crees que deberían ser más cuidadosos? Mira cómo está temblando la Tierra. Demonios, tienes razón, no sería malo recordarles que la Tierra es algo frágil a diferencia del planeta del Sr. Bills. Los dos terrícolas se quedarían en silencio al ver cómo de repente varias personas salían huyendo completamente horrorizadas y llenas de pánico. Todas parecían estar huyendo de una sola dirección poniendo en alerta a ambos guerreros Z. Krillin, no creo que esto sea producto Goku y Gohan. Tienes razón, ellos sí están peleando pero las personas no están corriendo precisamente de ellos. Una estructura estaría por derrumbarse encima de unas personas que huían. Yamcha a gran velocidad desintegró la estructura mientras Krillin, aprovechando su uniforme de policía, intentaba organizar lo mejor posible la situación acercándose a una de las personas. Oye, ¿qué está pasando?, preguntó Krillin, intentando calmar a la persona que lo tomó con fuerza. Por favor sálvanos, unos monstruos de oscuridad están destrozando a las personas en el centro de la ciudad. Al escuchar el problema ambos se dirigirían al centro de la ciudad viendo una masacre, como demonios oscuros atacaban a la poca gente que no había logrado escapar, sin dudar. Los dos guerreros Z reaccionaron al instante disparando ráfagas que pulverizaron una docena de demonios sombra. Los demonios sombra se abalanzaron en contra de ambos humanos. Rápidamente Krillin y Yamcha se elevaron al cielo tirando ráfagas de ki alrededor de los monstruos. Estos retrocederían ante la estrategia y ataque coordinado de ambos guerreros humanos. Estos rugieron en completa ira pero al estar amontonados Yamcha los eliminó de un solo Kamehameha. Krillin, creo que ya terminamos con todos aquí. Mira eso Yamcha, siguen apareciendo esas cosas, ya sabes cómo tenemos que lidiar con ellos, los reunimos y después los exterminamos de un ataque. Yamcha asintió ante su compañero lanzándose a disparar varias ráfagas. Algunos demonios intentaron alcanzarlo pero este con su ki los desintegraba. Krillin reunió a varios que querían atracar a las personas y creando un Kien-san partió a varias docenas de estos, pero los demonios sombras seguían apareciendo cada vez más y más.
Uno iba a tomar a Krillin por sorpresa, pero Yamcha logró evitarlo pateando al ser que salió volando. Siguen apareciendo estos canallas, ¿qué hacemos? Esto no se ve nada bien. No podemos dejar la ciudad sola, Yamcha, esos monstruos atacarán a las personas. A este paso nos quedaremos sin ki antes de eliminarlos completamente, necesitaremos ayuda. Es verdad, aumentemos nuestro para que los demás vengan a ayudarnos. Bien, yo me encargo de llamar la atención de los demás, tú distráelos, Krillin. El calvo expulsaría creando un Kamehameha que lanzó al cielo, segundos después este explotó causando varias ráfagas que cayeron contra los demonios causando estragos. Raditz llegaría a un universo extraño, no había algún planeta cerca, pero el espacio nunca le representó un obstáculo, podía sobrevivir ahí conteniendo la respiración, aún así. Necesitaba encontrar un planeta rápido pues no podría contener la respiración para siempre. Se forzó a sí mismo a volar a gran velocidad hasta finalmente llegar a un planeta en el cual pudo respirar con tranquilidad. Estar en el espacio siempre va a ser un dolor de cabeza. Vaya, no pensé encontrarme a un Saiyajin en otra dimensión, sin duda ustedes son una plaga. Al escuchar esa voz el Saiyajin se giró, asombrado y asustado a la vez, a pesar de los años reconoció esa voz, la del Emperador del Mal, o mejor dicho, la del Emperador Multiversal. Oh, pero si es el hermano de ese despreciable Saiyajin de Goku. No puede ser, Freezer. Eres tú, no puedo creerlo. Para ti sigo siendo Lord Freezer, insecto insolente, la verdad no esperaba ver a un Saiyajin que no fueran los odiosos de Goku o Vegeta, o sus descendientes, parece que efectivamente son una plaga multiversal. Parece que ha tenido suerte en su conquista, Lord Freezer, y se ha extendido por demás dimensiones. Jojojo, me alegra que te des cuenta que el emperador absoluto soy yo. Sin embargo, una sonrisa arrogante se apoderó del rostro de Raditz molestando al demonio del frío. Soldado, ¿qué te causa tanta gracia? Parece que quieres morir. No es eso, antes solía temblar de miedo solo con sentir tu presencia acercándose, ahora no me causas nada, incluso si sé que sigo siendo una hormiga para ti, estoy consciente de que me necesitas. Gusano insolente, ¿qué te hace pensar que necesitaría un ser tan despreciable e inútil como tú? Siempre serás un inútil. Jajaja, tienes gran facilidad para burlarte de nosotros los Saiyajins, pero, no eres nadie, y como te dije, tú vas a necesitar más mi ayuda que yo de ti. Te daré 10 segundos para que expliques, Saiyajin. Un monstruo que se hace llamar el Antimonitor está destruyendo los universos, tiene un ejército de demonios sombra y también posee la antimateria la cual es su fuente de su poder. Ambos se voltearon sorprendidos por el intruso que acababa de llegar a la conversación, frente a ellos no estaba nada más ni nada menos que el horror cósmico encarnado, Cósmico Ler. Tiempo sin verte, hermanito, veo que también has decidido expandir tu reinado por demás universos. ¿Qué dijiste, hermano? Ni siquiera te conozco, pero debo admitir que tienes cierto parecido a mí y a mi padre. El Antimonitor es el hijo de Perpetua, dueño de la antimateria, y un antidios que posee un ejército de demonios sombra, él con su antimateria planea desintegrar todo el multiverso. Oye, ¿cómo sabes eso? ¿Acaso, te has enfrentado a él? Pero es imposible, yo y Eri fuimos los primeros, él lo dijo. Jajaja, pero si es un patético Saiyajin, Freezer como siempre juntándose con basura indeseable, no me extraña que Son Goku te haya derrotado. Jojojo, para ser mi hermano resulta ser alguien irritante, parece que te falta conocer el poder del Emperador del Mal, supuesto hermano, soldado Toji, aleja a los guardianes terrestres. Este planeta se convertirá en la tumba de este ser tan insolente. Los soldados empezaron a evacuar la zona mientras Raditz apretaba los puños pues ambos demonios del frío parecían no haberle tomado importancia al Antimonitor. Sin embargo Raditz sabía que no tenía el poder suficiente así que se quedó mirando la batalla que estaba a punto de empezar. Oye, antes de que empieces la pelea con tu hermano dime una cosa, ¿cómo conoces todo lo que dijiste sobre el Antimonitor? Ese conocimiento podría ayudarnos a vencerlo.
Eso lo sé debido a que poseo el poder de la antivida y las cajas madre, la tecnología de los nuevos dioses, una tecnología que proviene directamente de la cosmología de nacimiento del antimonitor. Parece que ustedes dos, sabandijas, se han olvidado que el gran Freser está aquí presente, no importa, pagarán por su insolencia. A gran velocidad Freser se lanzó chocando su antebrazo contra el de Kohler, que soltó una carcajada. Ambos desaparecieron intentando sorprender al otro. Freser lanzó varios rayos de la muerte a la espalda de Kohler. Sin embargo, solo le había impactado a una imagen residual, recibiendo un puñetazo que lo mandó hacia las nubes del planeta para después propinarle un codazo que lo estrelló en el suelo. Antes de que Freser pudiese reaccionar, sintió un insoportable dolor en su estómago haciéndolo escupir sangre. Cuando se dio cuenta, su hermano ya había retrocedido después de encajarle un fuerte rodillazo. Pero Freser no era alguien que se rindiera fácil, y más aún cuando lo estaban humillando. Eso hacía hervir la sangre del emperador. Apretó sus puños envolviéndolos en energía maldita, un poder completamente nuevo para Raditz y Cosmic Kohler. A gran velocidad Freser impactó un Black Flash en el estómago de Kohler, que retrocedió, pero cuando iba a reaccionar tuvo que detener el siguiente puñetazo. Intentó devolverle el golpe, pero Freser, terco como él solo, sostuvo el ataque de su hermano. Ambos forcejeaban, ambos querían la victoria, ambos querían demostrar su superioridad. El planeta era demasiado frágil. No solo el planeta estaba siendo afectado por el choque de ambos emperadores, las galaxias a su alrededor se desintegraban como mero colateral. Y el espacio-tiempo entero comenzaba a colapsar por el choque de ambas entidades. Maldición, si siguen así no va a quedar nada, lo mejor será enviarlos a otro lugar. Raditz modificaría un poco su aparato de viaje dimensional para segundos después lanzarlo, absorbiendo a los demonios del frío, que estaban tan concentrados que ni siquiera se dieron cuenta que su batalla seguiría en otro espacio-tiempo. Freser, con su gran intelecto, giró a Kohler propinándole un rodillazo en el estómago, pero a su vez, Kohler le propinó un rodillazo en la nuca. Ambos se miraron a los ojos. El intercambio fue inmediato. Ambos se lanzaron un golpe que los mandó a extremos diferentes, y una vez con la distancia adecuada, Freser creó dos discos destructores que lanzó contra su hermano. Este, completamente confiado, los quebró de un puñetazo a cada uno para después elevarse al cielo alzando su mano, creando una supernova que cambió el ambiente de color rojo a uno celeste estrellado para acto seguido lanzarlo contra su hermano. Para fortuna de Freser, logró esquivar el ataque propinándole un puñetazo en la cara a Kohler. Este, ya furioso de su hermano menor, lo tomó por la cabeza y le dio un gancho en el estómago que lo dejó sin aire y de una patada lo bajó al suelo. El emperador multiversal cayó de rodillas, superado por la colosal fuerza de su hermano mayor, quien yacía cruzado de brazos, con una mirada que expresaba la más pura decepción, y esto solo hizo sonreír a Freser, quien se levantó soltando una risa. No peleas nada mal, eres de los pocos seres que ha logrado hacerme daño. Jajaja, ¿qué ocurre, hermanito? No me digas que ese es todo tu poder, no cabe duda que eres un debilucho. Pronto te arrepentirás de haber dicho esas palabras. El emperador del mal empezó a expulsar su inconmensurable poder, confundiendo a Kohler hasta que frente a sus ojos vio la forma definitiva de su hermano. Golden Freser había aparecido con una sonrisa en el rostro y apretando los puños con rabia. Con que una transformación propio, me impresionas, Freser, aún así, no eres rival para mí. Esta transformación es la cúspide de mi poder, con esto soy capaz de rivalizar con los mismos dioses. Espero que el miedo no te paralice. Ambos levantaron la mano y los rayos de la muerte salieron disparados contra el otro. Estos chocarían entre sí sin poder imponerse, pero sería Freser quien tomaría la delantera golpeando la cara de Kohler, que salió volando. No sin antes lanzar un Kosengan de sus ojos que Freser esquivó con una sonrisa. Pero Kohler ya estaba atrás de él propinándole un puñetazo en la espalda e impactando un rodillazo en el estómago de manera simultánea. Freser, estando muy furioso, enredaría su cola en el cuello de Kohler aprovechando para darle una patada en la cara. El emperador cósmico bloqueó la siguiente patada con su antebrazo, pero el emperador multiversal dio un golpe en el hombro de su rival haciéndolo retroceder, pues por la fuerza que había usado incluso se había formado un corte que expulsó a Kohler algo lejos.
El horror cósmico se tronó el cuello entre risas mientras un pequeño fuego empezaba a curar las pocas heridas que tenía. Freser se dio cuenta al instante y un gruñido de frustración escapó de su rostro ya que su enemigo poseía la inmortalidad. O mínimo, una regeneración igual de molesta que de Majin Buu. A paso lento Cosmic Color se empezó a acercar a Freser que apretó los puños, la furia lentamente lo empezaba a consumir recordando a los seres que lo habían humillado, las risas de Color solo ponían peor la situación. Vamos hermanito, no eres nada para mí, siempre estuviste por debajo, miserable, no te burles de mí. Ahora mismo voy a destruirte con mis propias manos como ha de lugar. Los dos se lanzaron con una furia asesina dispuesto a arrasar con todo si era necesario, no importaba el antimonitor en estos instantes, era el choque de dos entidades cósmicas, el celeste contra el dorado, el emperador contra el horror cósmico. El yin contra el yang, el alfa y el omega. Su choque fue tan catastrófico que en distintas dimensiones se sentía el poder de ambos seres que estaban desintegrando la infinita creación. Incluso el antimonitor, que estaba a punto de pasar a otra dimensión, se sorprendió por la colisión divina. Athena y Seiya vieron como todo a su alrededor se envolvía en una luz blanca que parecía consumir el infinito mismo. Raditz se encontraba anonadado, su cuerpo temblaba en el terror más absoluto que alguna vez pudo sentir, revisó su muñeca para ver su brazalete de viaje dimensional, y lo que vio lo puso pálido. No podía viajar a ninguna de las infinitas realidades alternativas pues todas estaban colapsando por el choque de entidades. Por unos instantes todo se cubrió por un vacío blanco y absoluto, y aún así, como si eso fuera poco, Freser retrocedió, sin prestarle atención a lo que habían dicho, dispuesto a llevarse la victoria como sea. Se alejó ignorando que todo había vuelto a la normalidad y utilizó su carta final, su expansión de dominio, Imperio Absoluto, Trono del Tirano. Pero la expansión no logró llegar a nada pues Cosmic Color liberó su poder como portador del Fénix, las poderosas llamas desintegraron por completo el ataque final del emperador que finalmente cayó al suelo por un puñetazo en la cara. Se acabó hermano, aunque debo reconocer que no lo hiciste nada mal, miserable, como pudiste vencerme, soy el más fuerte. No te apresures, solamente estaba jugando contigo, ese no fue ni de cerca mi máximo poder, aún así, creo que tienes potencial, anda, levántate. Una vez destruyamos al antimonitor no habrá nadie quien nos detenga en nuestra conquista como emperadores. Una sonrisa apareció en Freser quien se levantó cruzado de brazos, la oferta era tentadora, y aunque planeaba deshacerse de Cosmic Color, de momento sería buena alternativa tenerlo de aliado por sus grandiosos poderes hasta que encuentre una forma en la cual volverse más fuerte que él. Ambos regresarían a la dimensión donde estaba Raditz con el ejército de Freser los cuales estaban temerosos de ambos seres hasta que el emperador habló. Y bien, Saiyajin, llévanos donde está tu armada, nosotros te ayudaremos en esta guerra, pero solo por ahora, más vale que cuides tu espalda. Goku y Gohan frenarían su combate al sentir el ki de Yamcha incrementándose junto al de Krillin luchando, no entendían todavía contra qué pero claramente estaban intentando llamar su atención así que pararon de luchar. Vegeta, ¿sentiste eso verdad? Krillin y Yamcha están peleando. Sí Kakaroto, pero no puedo sentir contra qué están peleando. Papá, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir todos para ver qué ocurre. Los otros tres Saiyajins así hirieron para empezar a tomar vuelo, Pan estaba por acompañarlos así que de forma sigilosa empezó a seguirlos. En el campo de batalla, tanto Krillin como Yamcha estaban siendo apoyados por Piccolo que arrasó un sinnúmero de demonios sombra. Piccolo, Krillin, Yamcha, ¿se encuentran bien? ¿Y qué son esas cosas? Nunca había visto algo igual. Goku, no sé qué rayos sean estas cosas, pero no para de venir, probablemente debamos encontrar a su líder primero, y eso no será tan difícil, porque ya está aquí. Los guerreros Z verían sorprendidos como emergía una inmensa mano de un portal, la entidad cósmica conocida como el antimonitor lentamente se estaba materializando en el universo 7 haciendo que los guerreros Z se pongan en guardia, y que a lo lejos alguien más se percatara de su existencia. Pero ¿qué demonios es esa cosa? Ese es su líder. Ni siquiera siento su ki. Otra tierra más a la cual consumir.
todas sufrirán el mismo destino, toda su creación será devorada por la antimateria. Oye, ¿quién eres tú? ¿Y por qué atacas la Tierra? Contesta. ¿Qué ser tan insolente? Me recuerdas a esa basura llamada Raditz, tratando de luchar contra su inevitable final, la destrucción de los infinitos multiversos. Raditz, no puede ser, él está muerto, yo y Piccolo lo matamos hace mucho tiempo. Parece que no hicieron un buen trabajo para nada, pero parece que lo conoces. Eso ya no importa, insecto, no creas que vamos a dejar que destruyas la Tierra, ni mucho menos los universos. Goku y Vegeta accedieron a su Super Saiyajin Blue, Gohan a su estado definitivo, Piccolo al Orange, y Broly al Super Saiyajin, listos para empezar la batalla contra el antidios. Este bufó molesto ante la resistencia de los guerreros Z, pero igualmente listo para aplastarlos en la pelea. Goku y Vegeta lanzaron varias ráfagas de ki que el antimonitor desvaneció de un solo movimiento, sin embargo Gohan y Broly impactaron sus golpes contra el antidios, pero como si fuera nada este los repelió con su antimateria. Y una vez los tuvo lejos mandó a volar a Broly de una patada y a Gohan lo tomó en su mano con la intención de aplastarlos como si de una cucaracha se tratara. Antes de que éste pudiera lograr su cometido sintió como unas gigantescas manos de color naranja lo tomaron de los brazos, y cuando volteó recibió una ráfaga a plena potencia por parte de Piccolo Orange en la cara. Ese momento de distracción fue aprovechado por Gohan que se libró usando su modo Beast. Goku y Vegeta los apoyaron con un Big Bang y Kamehameha que impactó en pecho del antimonitor. Esto lo enfureció, tomando a Piccolo lanzándolo y liberándose de él, pero a su vez causando gran destrozo en la ciudad aplastando edificios y a su propio ejército de demonios sombras. Goku quiso atacar pero tuvo que esquivar unos rayos del antimonitor, sin embargo no pudo prever un gigantesco que lo estrelló. Vegeta fue a ayudar pero tuvo que contraatacar los rayos de antimateria pero también siendo inútil ante una patada del antidios. Tanto Gohan como Broly se lanzaron en su contra, chocando contra su cabeza, pero solo se escuchó una risa por parte del dios de la antimateria que tomó a ambos en sus manos. Todo lo que defienden es en vano porque una vez que extermine a ese Saiyajin todo habrá culminado, todo será consumido por la antimateria, mencionó el antidios haciendo sufrir a los dos Saiyajins. Sin embargo, dos ataques fueron a parar a sus ojos quitándole la visión momentáneamente. Goku y Vegeta después de lanzar sus ataques a máximo poder aumentaron su nivel pasando al Blue Kaioken y el Blue Evolution respectivamente. Estos lo golpearon en conjunto en uno de sus ojos ahora sí obligándolo a soltar a los Saiyajins. Gohan y Broly siguieron el ejemplo disparando sus mejores ataques al otro ojo del antidios. El antimonitor retrocedió cegado durante unos segundos, pero cuando volvió a ver recibió un puñetazo en la cara de Piccolo Orange. Este contraatacó como si nada volviendo a tumbar al Namekiano para acto seguido lanzarlo al cielo a punto de dispararle con un rayo de antimateria, de no ser porque Gohan golpeó su cintura y Broly una de sus piernas. Distracción suficiente para que Piccolo volviera a su estatura normal evitando el rayo de antimateria para volar nuevamente contra el enemigo. Goku intentaría lanzar un Kamehameha contra el antimonitor, sin embargo este con un parpadeo de sus ojos lanzó un rayo que creó un potente choque que terminó por tumbar a Goku contra unos edificios. El Saiyajin jadearía viendo como su ki divino lo regeneraba hasta que finalmente quedó con un agujero en el pecho. Vegeta preparó un Galick-gun que impactó en la nuca del antidios cosa que Gohan aprovechó golpeando el estómago de su oponente con una patada que lo elevó al cielo siendo recibido por Broly que se estrelló contra su espalda como si fuera un meteorito causando una gran explosión. Sin embargo, el dios de la antimateria se levantó tomando al Saiyajin legendario para propinarle un golpe imbuido de antimateria lanzándolo lejos y a su vez haciéndolo caer inconsciente pues le había destrozado todos los huesos del cuerpo con un solo impacto. Maldición, es demasiado fuerte, noqueó a Broly como si nada. Vegeta, no tenemos otra opción, debemos fusionarnos. No tenemos los pendientes Potara, y dudo que ese maldito monstruo nos dé tiempo para fusionarnos con la ridícula danza de los Metamoru. Ambos Saiyajins tuvieron que esquivar el puñetazo del antimonitor que se empezó a reír de ellos. Piccolo se volvió a hacer gigante pateando la cara de aquel ser mientras que Gohan se encargó de engancharle con un Super Kamehameha. Sin embargo, el antidios tomó el poder del híbrido y lo redujo a la inexistencia misma.
Este volvió al ataque golpeando la cara del namekiano y con una patada mandó a volar a Gohan estrellándolo contra el suelo. Este a duras penas se levantó con el brazo completamente destrozado. Piccolo intentó defenderse tirando una ráfaga de ki desde su boca, pero el ataque no le hizo nada al antidios que lo tomó de la cabeza levantándolo como si fuera basura para acto seguido atravesarlo de un puñetazo en el estómago. El namekiano caería destransformado al suelo a punto de ser rematado por el antimonitor hasta que éste escuchó un rugido lleno de furia. Gohan con su único brazo bueno se lanzó entrando por uno de los ojos del antimonitor causando una gran explosión que abarcó todo el universo. El ataque aunque poderoso solo sirvió para evitar la muerte de Piccolo ya que el antidios no recibió un daño significativo. Al contrario de Gohan que había salido disparado sin fuerzas al suelo en estado base perdiendo el conocimiento y sin un brazo. No cabe duda que son unas basuras bastante molestas, pero no son rivales para detener la eliminación de su universo, todo será consumido por la antimateria. Una luz inundaría los 12 universos, en el caos infernal desatado en la Tierra, un ápice de esperanza nacería, aquel guerrero nacido de la unión de Goku y Vegeta volvería una vez más para salvarlos a todos, el ángel nacido en el infierno. Yo no soy Goku, ni tampoco Vegeta, ahora me encargaré de acabar contigo. Sin decir nada Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue lanzándose contra el antimonitor el cual lo esperó recibiendo una patada en la cara. Sin embargo Gogeta tuvo que esquivar un rayo de antimateria que salió de los ojos de su enemigo que lo fue alejando, la fusión surcó el desolado paisaje hasta que se cubrió de un puñetazo que lo mandó al suelo. Al llegar este empezó a teletransportarse esquivando varios rayos de antimateria hasta que llegó a un punto donde este desapareció de la vista de su rival. Cuando el antidios había volteado recibió un par de rodillazos en la cara y finalmente una patada que había levantando su colosal cuerpo hasta sacarlo de la tierra. La fusión se apresuró llevándolo al planeta supremo para así evitar destruir la tierra en el enfrentamiento. El antimonitor embulló sus puños con antimateria y golpeó a Gogeta con tal fuerza que lo arrastró por el suelo hasta que este se detuvo incrementando su poder de un estallido. Y con gran fuerza lo levantó solo para tener que esquivar un pisotón de su rival, el Saiyajin no se quedaría atrás y soltaría un sinfín de ráfagas en contra del antimonitor, este solo atinó a cubrirse con su brazo cosa aprovechada por la fusión. A gran velocidad la fusión divina colisionó contra el pecho del antimonitor llevándoselo por delante, pero el dueño de la antimateria no tenía pensando rendirse fácilmente intentando capturar al Saiyajin entre sus manos. Algo que este no permitió impactando rápidamente un puñetazo en su rostro con gran furia para finalmente elevarlo, la fusión cruzó sus brazos y con un grito desgarrador creó un ataque que se envolvió al antimonitor intentando hacerlo estallar. El antimonitor soltaría un rugido lleno de ira envolviéndose en su antimateria, ambos principios colisionaron creando una explosión que fue devorando todo a su alrededor, los dos sin ceder ni un paso. Gogeta usaría el Blue Evolution alejándose aplicando más fuerza hasta que ambos salieron disparados a extremos opuestos siendo separados por infinitas líneas de tiempo. Aún así, ambos guerreros se levantaron porque sabían que esto no estaba ni cerca de terminar, y con gran furia se lanzaron una vez más al combate, las dimensiones empezaron a perecer a manos del rastro de antimateria que dejaba el antidios. Y a su vez, Gogeta con su poder iluminaba un sinfín de dimensiones. Las dos fuerzas colisionaron causando no solo la destrucción, sino, un propio efecto que había reiniciado por completo los infinitos multiversos y sus dimensiones, las líneas de tiempo perecieron y volvieron a nacer en un instante, golpe tras golpe. La existencia misma lo sufría, y nadie podía hacer nada por cambiar este destino tan catastrófico. El antimonitor tomó de la cabeza a la fusión estrellándole un puñetazo en el estómago que lo mandó a varias dimensiones de distancias, pero como si la demostración de poder no bastara. El antidios ya estaba atrás de él propinándole un golpe en la espalda. La fusión se retorció del dolor sintiendo como su rival buscaba reducirlo a la inexistencia misma con su poder de la antimateria, sin embargo la fusión incrementó su poder hasta el máximo. Negándose a morir ante el enemigo para acto seguido propinarle una patada que lo mandó a volar, la fusión levantó su mano y condensó la furia de todos los multiversos destruidos y reiniciados durante la batalla. El castigador de almas era de un tamaño colosal,
creado a base del propio concepto del caos, un purificador que tan potente que la maldad misma como concepto se desintegraba creando un cataclismo dimensional al perder algo tan primordial. El antimonitor recibió de golpe el purificador, intentando nulificarlo y reducirlo con su antimateria, pero fue en vano, el ataque lo consumió por completo. Durante unos instantes Gogeta creyó que había logrado su objetivo, pero se mantuvo firme hasta que lo vio nuevamente. Ráfagas de antimateria empezaban a consumir todo a su alrededor, el antimonitor tenía los puños apretados por la resistencia de aquel mortal, su antimateria se había desbordado al máximo y en un arranque de ira tomó por sorpresa a Gogeta. Este evitó el agarre pero no pudo prever una lluvia de golpes de antimateria que su oponente empezó a brindarle por todo su cuerpo. La fusión intentó liberarse pero el antimonitor lo sujetó del brazo con tal fuerza que parecía que se lo iba a arrancar. En un movimiento desesperado la fusión tomó con fuerza el rostro del antimonitor y lo estrelló contra un planeta cercano de aquella línea de tiempo. Gogeta aprovechó y mientras ponía su pie en la espalda de su oponente le dobló el brazo intentando someterlo de vuelta, algo que el Rey de las Sombras no toleró. Y con su ojo disparó una ráfaga de antimateria que alejó a la fusión que cayó debilitado, escupiendo sangre y completamente fatigado, y aún así tuvo que cubrirse de un golpe que el antimonitor le dio. Pero esta vez sintió su brazo ceder ante la fuerza de aquel destructor siendo arrasado hasta caer prácticamente muerto. El antimonitor sonrió al ver a la fusión tirada avanzando lentamente hasta que una espada atravesó su armadura, una hoja divina detuvo su paso, y cuando bajó la mirada pudo ver que Gogeta había usado una espada de ki para intentar atravesarlo. Pero ya que no funcionaba igualmente sirvió de distracción. A gran velocidad la fusión le propinó una lluvia de puñetazos en la cara al antimonitor para después sacarlo volando de una patada. El antidios rugió de ira pero al levantarse solo vio a aquel ángel levantar su mano. Una esfera de polvo estelar se empezaba a formar por encima del ángel nacido en el infierno, pero no era un ataque de ki, aquella esfera era algo abstracto, algo que trascendía los conceptos de la vida y la muerte, la materia o la antimateria. Era un borrado puro, uno dispuesto a purificar los infinitos multiversos de la presencia del antimonitor. Y una vez él estuvo listo, ataque impactó en el antimonitor, ni siquiera fue lanzado, el ataque era una ley absoluta que estaba destinada a golpear en cualquier línea de tiempo al antidios, este se quedó petrificado y Gogeta no desaprovechó. Juntó sus manos y con su máximo poder preparó un Kamehameha que arrasó al antidios causando una gran explosión. Jajaja, qué espectáculo tan magnífico nos han brindado, tuvo mucha razón doctora, darle una pequeña ayuda a Goku y Vegeta sin duda hizo las cosas más interesantes. Te lo dije, científicamente mi punto no tenía errores, fue sencillamente, perfecto, checkmate doctor. Goku y Vegeta se terminarían por separarse, ya ambos sin energías. Pero cuando menos se lo esperaron, las gigantescas manos del antimonitor los tomarían haciéndolos gritar del sufrimiento. Jajaja, ¿creyeron que eso bastaría para derrotarme? No tienen ni idea de contra quién se están enfrentando, ahora mueran los dos. Ambos Saiyajins se retorcerían de dolor sintiendo como sus huesos lentamente se quebraban, se escucharon los crujidos junto a los gritos de ambos Saiyajins. Y la antimateria empezó a envolver los puños del antimonitor ya listo para exterminar ambos. Sin embargo un puñetazo fue capaz de arrojar lejos al antidios como si no fuera nada haciendo que Goku y Vegeta cayeran al borde de la muerte. Al levantar su vista solo pudieron ver a un ser algo parecido a Freezer pero de un color celeste riéndose como si golpear al Rey de las Sombras no fuera la gran cosa. Parece que nuevamente nos vemos obligados a unir fuerzas para salvar nuestra existencia, malditos Saiyajins. Imposible, Freezer. No puede ser. Créelo o no, Goku, el gran Freezer ha venido a salvar su universo de origen una vez más. Eres un miserable, ¿y quién se supone que es el que te acompaña? Se parece a ti. Vegeta siempre diciendo lo obvio, me complace presentarles a Cooler, mi hermano. La revelación dejó petrificados tanto a Goku como Vegeta, los cuales voltearon a ver aterrados al ser que golpeó al antimonitor. Jojojo, pero las sorpresas no terminan Goku, mira quién vino a verte, tu propio hermano. Frente a ambos aparecería el propio Raditz, cruzado de brazos pero con una sonrisa en el rostro. Te has vuelto muy fuerte, Kakaroto,
pero parece que eso tampoco basta. No puede ser, tú deberías estar muerto, yo y Piccolo te eliminamos hace varios años. Jajajaja, no me hagas reír Kakaroto, aunque debo admitir que después de la batalla que vi, no soy rival para ti, aunque quizá no sea el mismo Raditz que conociste. Eso explica por qué sigues con vida. Primero cambiemos de lugar, en un instante Raditz se llevó a Goku y Vegeta al santuario de Atena, verás Kakaroto, cuando yo fui por ti a la Tierra caí en una dimensión alternativa. Al principio no lo entendí y pensé que todos los payasos con poderes que vivían ahí te destruyeron así que en venganza los destruí a ellos. Pero conforme fui creando mi imperio y extendiendo mis recursos me di cuenta que jamás llegué a la Tierra que tenía que llegar, sino que paré en una cosmología ajena de donde vengo. Por eso es que no estás muerto, pero entonces, ¿cómo conoces a ese sujeto? Él te nombro. Es simple, el universo cero, o mejor dicho, el universo donde todo empezó fue en donde se encontraba mi imperio. Yo y mi alumna logramos escapar a duras penas gracias a mi aparato de viaje dimensional que desarrolló mi imperio antes de que nos destruyeran. Kakaroto, déjame decirte que me impresionaste, no solo te volviste más fuerte que yo, me enteré que Freezer te odia porque lo derrotaste, ¿eso es cierto? Porque si es así, me encantaría pelear contra ti. Sí, he derrotado a Freezer un par de veces en el pasado, y por supuesto que te concedo la batalla. Insecto, ¿dónde estamos? Y también, ¿dónde están esas sabandijas de Freezer, y su supuesto hermano? No cruzaron contigo. Jajaja, ¿qué ocurre Vegeta? ¿Acaso fui demasiado rápido para ustedes, sabandijas? Dijo el demonio del frío apareciendo junto a su hermano, no tienen de qué preocuparse, tengo un ejército de antivivos muy poderosos que podrán quemar tiempo para nosotros. Maestro, al fin regreso. La peliceleste se acercó abrazando al Saiyajin el cual se quedó sorprendido pues Eri no pareció importarle que esté más gente ahí. Ah, ya veo, si tienes a alguien a quien proteger. Cállate Kakaroto, no fastidies, Eri, ya suéltame, nuestros soldados están aquí. Me presento, soy Eri, la conquistadora de mundos, ¿ustedes dos quiénes son? En especial el que se parece un poco a mi maestro. Mi nombre es Son Goku, o también, Kakaroto, yo soy el hermano menor de Raditz. Yo soy Vegeta, el gran príncipe de los Saiyajins. Increíble maestro, encontró más de su raza, eso significa que debemos asignarles puestos para que nos ayuden en la conquista de mundos cuando destruyamos al antimonitor. Lo siento, pero nosotros no hacemos eso, si bien somos una raza guerrera y nos encanta pelear, el pasado de conquista terminó ya hace bastante tiempo para nuestra raza. Solo queremos vencer al antimonitor para poder volver a nuestra tierra con nuestras familias. ¡Qué decepción! Al menos es fuerte, porque escuché que iba a luchar contra mi maestro. Si gustas pueden luchar los dos juntos contra mí, no hay ningún problema. Hey, ¿qué creen que hacen? Mi santuario no es ningún campo de pruebas. No juegues con la paciencia de un dios, mortal, mejor ya dinos cuál es tu juego. Tanto Goku como Vegeta voltearon sorprendidos al ver a Bills, el dios de la destrucción, presente en aquella dimensión. No solo a eso, a su lado estaba una mujer de armadura dorada y brillante pero con una expresión de furia en su rostro. No tengo tiempo para idioteces, tú nos reuniste, así que mejor déjate de juegos. Tienen razón, la pelea puede esperar Kakaroto, necesitamos planear todo para cuando él venga. La mayoría de guerreros se reunirían alrededor del Saiyajin quien repasó el plan mentalmente una última vez. Muy bien, lo primero que haremos será luchar en otro espacio-tiempo para que los blandos no se quieran limitar por lo que los rodea, pero no solo eso, la diosa Atena, el señor Bills y la señora Sailor Galaxy son nuestros principales puntos de apoyo, estos cargarán sus borrados más poderosos y una vez toda la potencia esté reunida podrán golpear al antimonitor, pero eso llevará tiempo. Nosotros seremos los encargados de no solo conseguir ese tiempo, tenemos que atacar con toda nuestra artillería, dañarlo lo mejor posible. Kakaroto, Serena, y Seiya, ustedes los que protejan a las deidades mientras ellos cargan su ataque. Los demás solo ataquen y no mueran, todos a sus posiciones. Ahora, los dioses cruzarían a un lugar lejano para acto seguido, los tres hacer retumbar en los infinitos multiversos con sus poderes.
Oh genial, ¿cómo se supone que iremos hasta tan lejos? ¡Qué dolor de cabeza! No se preocupen, puedo sentir todavía el ki del señor Bills, así que podemos llegar usando la teletransportación a donde están ellos, solo sujétense de mis hombros. Oye Kakaroto, ¿qué eres tú? No tienes cosmos pero tienes un aire a una especie de semidios. Me llamo Son Goku, y eso que preguntas es porque alcancé el terreno de los dioses en mi mundo. Increíble, todos estamos repletos de dioses para ganarle a ese gigante horrendo, me muero de la emoción por ver sus geniales poderes. Los tres desaparecerían haciendo sonreír a Raditz pues su plan estaba marchando a la perfección, o al menos, eso creyó durante unos segundos. Aquí era donde te escondías, maldita rata escurridiza. La antimateria llegaría al santuario de Atena mientras que una mano se asomaba hasta por fin traer al antimonitor que había destruido a los antivivos de Coler. A su vez, el ejército de demonios sombra se abrieron paso junto a su rey. Los ojos de Raditz se llenaron de desesperación, pero a su vez, una gran furia. Este será tu final, maldito antimonitor. Y dicho eso, los ataques empezaron desintegrando a gran parte de demonios sombra mientras su rey se cubría con una mano para después arrasar con la otra a sus oponentes. Maldita sea, llegó antes de tiempo, pero no importa, nosotros teníamos un plan para esto, ahora Eri. La peliceleste lanzó su aparato de viaje dimensional el cual devoró al antimonitor llevándolo al inframundo al instante. Sin embargo, el antidios intentó volver cosa que el príncipe de los Saiyajins no permitió lanzándose al portal, y atrás de él. Sailor Saturn, dispuesta a que el plan salga bien, también se lanzó a conseguir el mayor tiempo posible. Insecto, apresura tu plan, nosotros nos encargaremos de hacer detenerlo el mayor tiempo posible. Raditz abriría un portal consugiando a los caballeros de Atena al punto cero, para acto seguido el cruzar también junto a Eri. Maestro, ¿qué esperamos? Ya cruzaron todos. Una señal, o mejor dicho, a que el hermano de Freezer también nos ayude con su ejército. El horror cósmico yacía cruzado de brazos junto al emperador multiversal, los dos demonios del frío veían al ejército de caballeros, a la conquistadora, a los Saiyajins, a los dioses, y finalmente, a Raditz. Dime, ¿qué estamos esperando, Coler? Ya todos esos sujetos cruzaron el portal. Están esperando a que traiga un ejército de antivivos, y la verdad, no me costaría nada traerlos de vuelta, pero el estúpido de Vegeta fue a hacer tiempo, y si quiere darnos tiempo con su vida, sufriendo contra algo que no puede alcanzar. Entonces, que lo haga, hasta eso yo levantaré lentamente a mi ejército, voy a disfrutar de esta gran batalla. El emperador multiversal soltó una ligera carcajada viendo cómo su hermano alzó su mano para que un rayo morado partiera el cielo en dos, y de ahí empezaron a salir los antivivos pero ahora bajo la voluntad del horror cósmico, Superman, Wonder Woman, Black Adam, e incluso, el propio Darkseid había vuelto una vez más. Pero esta vez ya no eran ni reyes, ni héroes, ni Dios, eran sirvientes de la antivida, simples títeres que Cosmic Coler podía traer de vuelta cuando se le apeteciera, y ellos solo seguirían las órdenes de su mente colmena. Rayos, no creo que ellos resistan tanto tiempo contra ese monstruo. Descuida, Vegeta no morirá tan fácilmente, estoy seguro que él y tu amiga van a poder resistir hasta que se abra el portal nuevamente. Por cierto, Seiya, tú sí sabes a dónde mandaron al antimonitor para distraerlo, porque estábamos en tu mundo. Sí, lo llevaron con Hades, el rey del inframundo, fue una acción inteligente a decir verdad, así ambos pelearán hasta que uno de los dos caiga, pero igualmente, espero que sus amigos tengan suerte sobreviviendo en ese lugar. Inframundo, algo así como el infierno. Yo ya he estado ahí un par de veces, una vez caí ahí y la otra fue para sacar a ese sujeto para que nos ayude en un torneo de supervivencia, se llama Freezer. Ya veo, pero no creo que estemos hablando del mismo lugar, creo que ni siquiera se parecen un poco jeje. Maldito ser, ¿cómo te has atrevido a invadir mi reino e intentar destruirlo? Yo, el dios Hades, personalmente me encargaré de exterminarte. El rey del inframundo dio tajos rápidos con la Desu no Ken, el antimonitor retrocedió confundido ante los devastadores ataques, pero en uno de los ataques detuvo la hoja de la espada de aquel dios empezando un forcejeo contra él.
Uno que terminó rápidamente por la intervención del príncipe de los Saiyajins. Un resplandor final a plena potencia desequilibró a la entidad que se llevó un gran corte en su armadura quedando perplejo y finalmente sería tumbado por el Silence Glaive Surprise de Sailor Saturn que lo golpeó haciéndolo volar. El príncipe y el rey no cedieron en su ofensiva yendo nuevamente contra el antidios que se detuvo propinándole un fuerte golpe al príncipe mientras que el rey intentó capturarlo con su gigantesca mano. Pero él ya estaba atrás y usando su espada le haría otro corte. Vegeta y Sailor Saturn se unirían lanzando sus máximos poderes en contra de la brecha creada por el rey del inframundo. De aquella fisura saldría una vasta cantidad de antimateria que repelería al rey Hades, Vegeta, y Sailor Saturn. Los tres verían como la antimateria que salió del cuerpo del enemigo empezaba lentamente a consumir el inframundo donde luchaban. El antimonitor totalmente furioso lanzó un potente rayo de antimateria que chocó contra la espada de Hades, mientras que con su otro brazo disparó en contra de Vegeta y Sailor Saturn. Esta levantó una pared invisible que logró repeler el ataque. Sin embargo la antimateria seguía consumiendo todo a su alrededor haciendo que la encarnación de la destrucción se arrodillara cansada. El rey también iba retrocediendo hasta que un destello a máxima velocidad cruzó el casi desaparecido inframundo estrellándose en la abertura de la armadura del antidios. Distracción suficiente como para que sus dos compañeros lograran evitar el ataque del furioso antimonitor quien expulsó al príncipe Saiyajin dejándolo gravemente herido. No sé qué hacen unos malditos humanos en mi territorio, pero no necesito su ayuda. Créeme insecto, no me causa nada de gracia o gusto tener que aliarme con alguien para vencer a un oponente, pero yo sé cuándo debo actuar por un bien mayor. Mírate supuesto rey. No eres más que una sabandija a la cual este sujeto le acaba de destruir su reino. No se pongan a pelear ahorita, enfoquémonos solo en destruirlo de una vez. No me des órdenes, humana. Por primera vez concuerdo en algo con este rey de pacotilla, a mí nadie me da órdenes, porque yo soy el gran príncipe Saiyajin guerrero, el gran Vegeta. Los tres se lanzaron a la vez en contra del antimonitor que intentó superarlos pero su puño fue bloqueado por la barrera de Sailor Saturn. Sin embargo la fuerza del fin era tan colosal que destruyó la barrera logrando golpear a la chica mágica. Pero cuando menos se lo esperó Hades con su espada abrió una nueva grieta y Vegeta usando el Blue Evolution concentró toda su energía en su puño como en el torneo del poder contra Toppo. El puñetazo en la grieta de la armadura fue tan potente que empezó a hacer retroceder al mismísimo dios de la antimateria. Este no lo podía creer. Sailor Saturn viendo esto no desaprovechó la oportunidad y se unió al príncipe. Nunca pensé que trabajaría al lado de humanos para salvar el inframundo pero parece que después de todo es verdad lo que dicen los humanos, siempre hay una primera vez. El rey del inframundo también se lanzó y los tres en un empuje liberando sus máximos poderes levantaron al antimonitor del suelo volando hasta que este empezó a crear una explosión de antimateria que estalló finalmente llevándose por delante a la destructora y al príncipe de los Saiyajins. El antimonitor estaba furioso, pero también sorprendido, vio las grietas en su armadura y por la rabia liberó más antimateria que consumió el inframundo por completo, pero algo le pasaba al dios Hades. Jeje, no puedo creer, dos malditos humanos lo dieron todo en una guerra, no sé por qué me sorprendo de que dos basuras lo hayan hecho, pero ninguno obedecía a un dios como la estúpida de Atena, tenían su propia voluntad y sobre todo, unas ganas de destrozarte. Quizá los vuelva a encontrar, y si lo hago los volveré generales del inframundo, pero en lo que me concierne, este será tu final, bestia maldita. El rey del inframundo se lanzó contra el antimonitor quien también fue directamente a acabar con la vida de aquel dios. El choque fue brutal, varias grietas aparecieron en la armadura del dios de la antimateria pero Hades colapsó y entró en un profundo sueño con su alma yendo a un lugar desconocido. La antimateria se haría presente en la dimensión cero, de ahí saldría su portador, el antimonitor, con algunas grietas en su armadura, y aún así, seguía viéndose imponente, como un dios absoluto que ninguna fuerza podía frenar, ni la destrucción, ni la muerte, ni el orgullo, solo retrasaban la inevitabilidad de aquel ser cósmico. Pero hubo alguien que no lo vio así,
Se posó delante y dio una sonrisa burlesca. En los ojos del Saiyajin conquistador ya no había miedo ni furia, solo confianza, un desafío directo hacia el antimonitor. Jajaja, ¿pretendes ganarme tú solo? No me hagas reír, patético mono. Eres tú el que me da gracia, antimonitor, no podrás vencernos, resígnate de una vez por todas, no eres imparable, no eres un dios, no eres soberano de nada, eres solo la antítesis de la materia positiva, un rasgo corrupto de algo ya existente. No eres nada ni nadie para frenarnos, solo eres la copia barata de la materia positiva. Esas palabras te costarán caro, maldito ser arrogante. ¿Sabes algo, antimonitor? Hay algo muy interesante que me hizo comprender Coler, si tú eres el negativo solo necesito convertirte en positivo, a lo que voy es que, eres tan mediocre que puedo manipular tu antimateria y volver la materia positiva. Me pregunto qué pasará cuando la antimateria se vuelva materia positiva y esté bajo mi poder, creo que tendremos que averiguarlo. Tu insolencia me tiene harto, la antimateria siempre se alzará por la patética materia positiva, fueron creados para ser devorados por un ser superior, y ese será llegado, y soy yo. Entonces, que empiece la guerra, ahora todos, ataquen. Con la señal dada, los guerreros de distintos mundos se alzaron a atacar a la entidad, tan pronto este desplegó su antimateria golpeando a cuanto guerrero se le atravesara no impidió que los demás siguieran atacando con furia. El antimonitor se vio rodeado por un sinfín de ataques que buscaban abrumarlo, cortes, golpes, hielo, fuego, meteoros, todo lo que podía ofrecer los mundos afectados, este intentó arrasarlos con su gigantesco poder, sin embargo. Madara usaba el Kamui que le había robado a Kakashi del ojo junto a sus clones impidiendo la baja de algunos. El último Uchiha levantó su mano juntando las Gudodamas creando una gigantesca esfera que golpeó al antimonitor, los meteoros del santo de pegado impactaron en el ser que rugió de ira empezando a consumir la dimensión cero. La antimateria fue desvaneciendo lentamente a los caballeros que participaban en la guerra hasta que las risas del antimonitor fueron interrumpidas por dos supernovas lanzadas por los hermanos del frío. Ambos tuvieron la suficiente potencia para finalmente arrodillar en una pierna al antidios, y no terminó ahí pues Coler lanzó un corte abriendo otra grieta en la armadura del ente que intentó alcanzarlos con su antimateria. Pero los rayos omega del dios de Apocalipsis corrompido por el horror cósmico abrieron una nueva grieta. Superman y Wonder completamente a merced de la antivida manejada por Cosmic Coler se encargaron de propinarle un puñetazo tan fuerte que casi logra tumbarlo. El antimonitor los agarró con rabia desintegrándolos con su antimateria mirando fijamente a Raditz con odio pues ese insignificante ser fue quien le estaba causando todos sus problemas. Raditz solo sonrió y junto a Eri se unieron a la ofensiva con un ataque a una de sus grietas. Por favor, levanten las manos y denme su energía. La voz del Saiyajin criado en la tierra hizo mella en los que aún continuaban peleando, el antimonitor intentó desintegrarlo con una ráfaga de antimateria que fue neutralizada por el poder del Fénix de Cosmic Coler quien dio una sonrisa. Nunca pensé que haría equipo contigo, maldito Saiyajin, pero debo admitir, que es divertido. La Genkidama se completó casi de manera instantánea con la energía de los caballeros, de las Sailors, de los distintos emperadores, de las entidades cósmicas. Toda la energía de los infinitos multiversos se levantaron para mostrar la resistencia en contra del antimonitor. Ya la terminé, hágansela a un lado. Muy bien, nuestra participación termina aquí, igual que tu camino, hijo de Perpetua. Usando el poder de las cajas madre Cosmic Coler movería a los sobrevivientes a un lado dejando que el antimonitor reciba la poderosa Genkidama multiversal, el hijo de Perpetua no podía creerlo, unos simples seres inferiores lo estaban destruyendo. Su armadura ya agrietada empezaba a romperse aún más, la antimateria salía desbordada del cuerpo del rey de las sombras que buscaba frenar el ataque. No, no puede ser, yo no puedo, no puede perder, de ninguna manera puedo caer. Goku solo dio una sonrisa usando el Super Saiyajin levantando un brazo, Seiya se le unió usando sus cosmos y Usagi decidió usar sus cristales, los tres dieron un último rugido y por fin el antimonitor fue consumido por la Genkidama.
Pensaron que eso iba a ser suficiente para detenerme, jajajaja, son patéticos, no pueden vencerme. No, no puede ser, ¿cómo sigues con vida? Se supone que ese ataque debió exterminarte. No pueden exterminar a una divinidad superior, todas sus esperanzas se acaban aquí. Maldición, creo que lo subestimé demasiado, no importa, tenemos que seguir atacando, cueste lo que cueste. Dije que esto termina aquí. Una esfera de antimateria empezó a crearse entre los brazos del antimonitor para acto después hacerla explotar arrasando por delante a todos devastando las infinitas tierras. Cuando Goku despertó pudo ver que a su alrededor solo quedaban Seiya, Usagi, Raditz y Eri, y que estaban protegidos por una cúpula de energía mantenida por Bills, Sailor Galaxia, y la diosa Athena. Señor Bills, ¿qué fue lo que pasó? No me diga que. Sí, no fue suficiente tu Genkidama ni el esfuerzo de los demás. Pero entonces, ¿por qué no lanzaron el ataque con la Genkidama? Lo hubiéramos eliminado. No seas iluso, el ataque no está listo, si lo hubiéramos lanzado nos hubiéramos quedado sin energías, y él no hubiera sido borrado, y ni ustedes ni nadie se habría salvado de la explosión que hizo ese sujeto. Es un miserable. El caballero de Pegaso se estaría levantando poco a poco junto a Usagi, Raditz y Eri gracias a alguien inesperado que los cubría con las llamas del Fénix. Levántense basuras, su pelea todavía no ha terminado, todavía tienen que eliminar al antimonitor. Kohler, Freezer, siguen vivos, ¿cómo es posible? Se supone que... Cállate Saiyajin, naturalmente, yo y mi hermano somos muy superiores a ustedes, ahora solo les devolvimos sus fuerzas para que terminen de aniquilar al antimonitor. Ustedes nos van a ayudar, ¿verdad? Si se van también serán alcanzados por el antimonitor. No te confundas humano, nosotros tenemos cosas mejores por hacer, nuestra participación aquí terminó. El antimonitor al reconocer la energía de acercó rápidamente a darles el golpe de gracia pero Cosmic Kohler invocó el poder del Fénix tacleando el centro de la armadura del Rey de las Sombras lanzándolo lejos para después levantar su mano y la Dimensión Cero fuera restaurada pero sin los guerreros que habían enfrentado al antimonitor. Ahora sí, vámonos Freezer, nuestra participación terminó. Dicho esto ambos desaparecerían dejando a los guerreros confundidos pero molestos. Esos cobardes huyeron, nos pudieron haber ayudado un poco más al menos. No importa, lo que realmente debemos agradecer es que recuperamos nuestras fuerzas. Pero maestro, perdimos a toda nuestra armada. Eso es lo de menos Eri, un Saiyajin siempre tiene que luchar hasta las últimas consecuencias. Señor Bills, ¿cuánto les falta para terminar ese borrado? Porque nosotros seremos quienes nos encargaremos de darles el tiempo necesario para vencerlo. No mucho, te puedo garantizar Goku, que en el momento preciso ejecutaremos la purificación divina. Entonces ya oyeron, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Por la diosa Athena. Por mis amigas y el bien. Raditz vería como los tres irían directamente a encarar al antimonitor para después voltear a ver a Eri. Escúchame bien Eri, quédate aquí, detrás de los dioses, yo iré a pelear también. Maestro, sea realista, no tenemos el nivel para pelear. Eso ya lo sé, no tengo el poder necesario para aportar, pero quizás sí tengo un consejo de ese miserable de Kohler, la materia positiva, pero si algo sale mal, no quiero que estés ahí, es mi última palabra como rey. De acuerdo maestro, pero sobrevive. El emperador saldría esperando el momento justo para aplicar su estrategia. Al ver que solo tres eran los que se oponían ante él y los dioses, el antimonitor esbozó una sonrisa para después lanzarse contra los Goku, Usagi y Seiya. Y estos no se quedaron atrás, los tres fueron envueltos por el blanco de sus formas más poderosas, el Ultra Instinto, la forma eternal, y la armadura divina junto al octavo sentido. Los tres se posicionaron esperando al antimonitor que intentó arrasarlos de golpe. El Saiyajin detuvo su movimiento creado un avatar de energía que contuvo al Rey de las Sombras, pero lentamente la antimateria lo iba consumiendo hasta que recibió un golpe en toda su cara que lo hizo retroceder. Ese había sido Seiya con el cometa de Pegaso. El antimonitor por un momento sintió que su poder se le escapaba pero sonrió, dispuesto a exterminar a las últimas amenazas.
Nuevamente los tres se estrellaron para acto seguido empezar una feroz batalla. El antimonitor golpeó al avatar de Goku e intentó capturar al caballero de Pegaso. Sin embargo el Saiyajin no lo permitió, cargando un golpe que impactó en una grieta de la armadura del antimonitor. Este lo alejó de un rápido golpe, pero vio como Seiya impactaba sus ataques en las zonas agrietadas. Ya harto de estos, el antidios pateó al caballero, provocando que este y el Saiyajin retrocedieran adoloridos. El antimonitor estaba tan furioso que empezó a desbordar su antimateria buscando borrarlos, pero Usagi los había protegido con sus barreras para después contraatacar, reactivando de nuevo la ofensiva. Goku y Seiya nuevamente se lanzaron hacia el enemigo, que los recibió golpeando al Saiyajin tirándolo al suelo, pero siéndole imposible reaccionar a los ataques de Seiya y Usagi. Este intentó quitárselos de encima disparando sus rayos de antimateria desde sus ojos, logrando pegarle a Seiya agrietando la armadura divina y mandando a volar a Usagi. Pero no se percató de Goku, quien usó la muestra divina dándole un codazo que desvió su ataque final a sus compañeros. El antimonitor, muy fastidiado, intentó atraparlo, pero Goku desaparecía aprovechando los continuos ataques de compañeros hasta que por fin se alejó, levantando su brazo creando una gran esfera de ki que lanzó contra el antimonitor, que estaba por desvanecerla hasta que Seiya golpeó una de las grietas de la armadura. Usagi también se estrelló directamente contra otra grieta, y finalmente Goku, que vio al antimonitor resistir su esfera divina, estalló todo su poder creando un golpe del dragón que viajó directo al centro de la armadura del antimonitor, que era donde se encontraba la grieta más grande. La antimateria intentó borrarlos a los tres, pero estos se negaban a desaparecer, y eso fue justamente lo que necesitó Raditz, quien se lanzó en contra del antimonitor cargado de rabia. Es ahora o nunca. Los tres dioses crearían el borrado perfecto, el castigo divino, purificación. Los ataques impactarían de lleno contra el antimonitor, quien ya no pudo más, estallando por fin. Al final no pudiste ante mí, te lo dije antimonitor, no eras rival para un Saiyajin, ahora mírate, ¿dónde quedó tu antimateria? O espera, jajaja, yo la tengo, y no solo eso, no es tu versión inferior, ahora mismo, yo soy Raditz, el dios de la materia positiva. Raditz, el nuevo monitor, levantaría la mano y terminaría de erradicar lo que quedó del antimonitor. Después vio a su alrededor y levantando su mano recreó los infinitos multiversos junto a sus dimensiones superiores. Pero al hacer eso también entendió el peligro que era Cosmic Collar. No solo eso, también su conciencia cósmica se había ampliado y entendido que esto apenas comenzaba. Vaya, todo ese poder al fin es mío, las crisis son estupendas, jajaja, y pensar que podría destrozarlos con la palma de mi mano, sería tan fácil destruirlos, pero en fin, eso ya no importa, tengo que ir a ver a la doctora. Aquí estoy, doctor, sin dudas el experimento de la crisis fue un éxito rotundo, para la siguiente seré yo la que mueva las piezas, jajaja, es hora de experimentar, y regálale esa crisis multiversal a Gold Ship. Le va a gustar su nuevo cubo de juguete.